onda, mundo? Hola, bienvenidos de regreso al canal. Hoy vamos a hacer una canción para nuestro amigo Eric, que patrocinó esta canción. Es una canción de la banda Crucis. Los Delirios del Mariscal es el disco 1976. Es algo de rock progresivo. Y pues muchas gracias, Eric, por patrocinar el video. Él pagó por esta reacción, entonces muchas gracias. ¿Tú has escuchado algo de Crucis? No, tú hiciste solo la de Los Delirios del Mariscal. Así es. Y ahora vamos a hacer la última canción del álbum que se llama Abismo Terrenal. Exacto. Pero no, yo no he escuchado nada de Crucis, ni siquiera... o sea, bueno, en los comentarios he visto que los mencionan, pero pedido. Aparte de eso no es como un nombre que yo haya escuchado o frecuentado antes del Sí. canal. Y chicos, ustedes por favor estén enterados que ya tenemos el canal en español. Puede ser que lo estén viendo ahorita en el Nick and Lex Latino, pero si no, si lo están viendo en el canal en inglés, por favor, ahorita en este instante, sálganse del video un segundo, suscríbanse, les vamos a dejar el link ahí luego Sí. en la descripción, y regresen a ver el video o Sí. véanlo allá, porque queremos seguir subiendo las reacciones en español en ambos canales, para también ustedes nos han Sí. dicho que les gusta que los gringos o los americanos o como les quieran llamar, vean las reacciones en español también, porque muchos sí lo ven y Sí. así difundimos más su música, pero queremos que ustedes tengan un espacio reservado exclusivamente para ustedes donde puedan ver todo lo de español. Puro video en español. Puro video en español. Pero también necesitamos la inspiración, porque tener dos canales es más trabajo. Y la verdad, llevamos ya una semana con el canal y la verdad nadie se suscribe. Entonces, ahí también, o sea, si no se suscriben, también no, ¿verdad? No tiene caso. Sí, sí. Entonces, sí. Igual no sé, porque los logos se parecen mucho, porque son dos logos iguales, nada más que uno dice latino y otro no dice nada. Igual por eso también puede ser. Puede ser. Pero ya he subido mucha música vieja, Ujú. porque queremos tener todo en el canal en Todo, español. entonces estamos como que estamos haciendo empezando. la transición. Sí. Y muchísimas gracias, le agradecemos mucho a los que sí se han suscrito, los que nos siguieron. Claro que este es el primer video que grabamos desde que hacemos el canal en español, por eso lo quería dejar como muy claro. Pero también posteamos en la comunidad, hice yo un short, diciéndoles que se vayan para allá. Entonces, muchas gracias a los Un short de mezclilla. a los que hicieron caso y a los que les interesó pues el canal en español. Sí. Entonces, bueno, y sí, muchísimas gracias a Eric por patrocinar este video. Muy, muy amable de él para poder empezar a contribuir a este canal también. Entonces, vamos a ver Abismo Terrenal, que pues obviamente sabemos que es una banda argentina, porque pues él vivió en Argentina y nos recomendó Así. esta banda, pero aparte de eso no sabemos mucho. Entonces, cualquier detallito que quieren que sepamos, Si son incluyan. fans, díganos. Y luego, bueno, solamente hay 4 canciones en este disco, pero igual de otro disco. Ajá, Pero bueno, creo que... Mira, pollo frito. ajá, sí. Aquí vamos a empezar con la canción porque sí está larga, de 12 minutos y medio. Entonces, ¿estás lista? Súper lista. ¿Un break de baño, algo así? Nada de eso. Perfecto. Vamos. 1, 2, 3. El Hammond. Sí. El bajo.
esa batería, güey. Está muy Qué cabrón. viaje, me Está encanta. muy cabrón. Porque eso es 1976. Ujú, Por ahí, por los tiempos de cuando salía Animals. ujú. de Me Pink recuerda Floyd. a Animals. Pero también. obviamente mucho, mucho más virtuoso. O sea, ese guitarrista en 76, yo nada más conocía como Ali Meola, Alan Holdsworth. Eso es como jazz fusion. Ujú, No sé, John McLaughlin. O sea, no Richie Blackmore. ujú, Pero no había guitarristas así tan veloces en ese ujú, tiempo. Entonces, ujú. imagínate en Argentina y andaban acá. Imitando a Experimentando Lingui Man, y... o sea, no imitando, sino yo creo que mucho músico gringo o europeo ha de haber dicho, wow, ¿qué es Ajá. esto, güey? Yo puedo hacer esto, Sí, nadie conoce esta música, sí. Sí, saco deja estos agarro lo que licks. quiero de O sea, puede ahí. ser, ¿verdad? Puede ser. Ustedes mismos han dicho, ¿no? O sea, si los Se, músicos se argentinos, robaron nuestra música. si los músicos argentinos fueran anglo, Ujú. entonces pues hubieran tenido más éxito, Sí, ¿no? Y cosa que pues pasa, ¿no? O sí. sea, Sin quitarle el crédito a todos, pues, o sí, sea, a los grandes compositores pero sí, alemanes. ujú, Ah, exacto. Pero wow, qué buena onda, o sea, me encanta todo, me está muy encanta cabrón. el ambiente, los sonidos del teclado, así, esa parte yo sentía que estaba, Sí, está muy viajado, que es como sentía que estaba, psicodélico, progresivo, virtuoso, sí, porque la batería está, o sea, los cambios de tiempo, el bajo está increíble, sí, el teclado, súper padre, los solos, me el guitarrista, encantó increíble. Creo que es todo, una instrumental. Ahora, eso te iba a lo decir. que yo me encanta, porque aquí sí los americanos que ven nuestro canal Ujú. no tienen una excusa
de no escucharla. Entonces hay que claro, poner un claro. buen título. Ajá, así como O que... sea, de que digan, ok, sí, es en español, no lo entiendo así, pero como que usted tiene que escuchar esta como instrumental. universal. Sí. O sea, como que, ajá, como no tiene idioma, ¿no? Sí. Wow, me estoy impresionada, me está encantando, es un trip. No vamos ni a la mitad. Amo todo lo que están haciendo y la verdad, qué buena onda que esto exista y que todavía hay tanto que podamos descubrir, ¿no? Sí. Porque, o sea, recientemente nos metimos a pues todas las bandas que ven atrás, ¿no? Y el Pi, Yes, Genesis, Pink Floyd ya lo conocíamos para los que no sabían, pero, o sea, como que no es de que hemos llegado a un punto en donde, ya no hay más que descubrir, pero pues las grandes épicas, ¿no? Como Close to the Edge y cosas así, pues es como que, pues solo la vamos a poder escuchar una vez por primera vez. Y ahora esto es como que la primera vez. Entonces se siente súper padre. No, yo me acuerdo, no me acuerdo de la de Delirios del Mariscal. O sea, nada más me recuerdo que me encantó y el otro día chequé en el canal, dije mi nueva así rola favorita. Ajá. Puse. O sea, y después ya nunca la escuché porque cuando tienes un canal de música escuchas tanto. Sí. Pero wow, está muy está pesado. Padre, ¿eh? O sea, padre. pesado como en México se dice muy chingón. Sí. Exacto. Así. No sé cómo se dice en Argentina. Pues chévere, ¿no? ¿Chévere? Chévere. No creo. Chévere. No sé. Pero bueno, ahí nos dicen en los comentarios. Entonces, bueno, vamos. Okay. Wow. No parece Pink Floyd.
música menor, güey. Wow. Muy limpio todo. Wow. ¿Qué tal? O sea, hasta me Increíble. acordó así tipo Iron Maiden antes de Iron Maiden, porque obviamente Iron Maiden todavía no salía. Pero, o sea, los arreglos, el solo como de 6 minutos, pero me encantó porque estaba tocando limpio, no Como estaba dijiste, tocando. todos estaban Todo suena limpios. súper, o sea, la grabación es Sí, obra de arte, pero también los instrumentos, la ejecución, o sea, hay guitarristas muy cochinos y sí, la sí, verdad sí. no los aprecio. Sí, Pueden tocar lo más rápido que quieran, pero si no tocan limpio, la sí. verdad, para mí Sí, no sí, me sí, yo gusta. estoy de acuerdo con O eso. sea, Y no también se la distorsión, como está que... muy bien ujú, todo con una excelencia musical, sí. el bajo, el solo de bajo. Eso te iba a Fuck, güey. Me decir, el encantó. solo fue increíble porque, o sea, yo amo el bajo, Ahí está toco el su bajo. bajo, Hoy no se pero... ve, ¿eh? No se ve, ahí Ay, está. está atrás aquí, Sí, ahí el está. bebé. Bueno, y es raro que se me dé un solo de bajo. O Ujú, sea, sí. obviamente es mucho más normal un solo de guitarra. Obviamente Pedro, pues sí nos entrega en ese... Pedrito Esmer. Ah, sí sí. nos ha entregado, pero no, 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 qué increíble. Y la verdad, o sea, y amé cuando estaban solo el bajo y la batería, y luego la batería increíble, o sea, el doble eh, ¿Pedal? um, ¿Bombo? bombo. Ujú. Iba a decir biombo o bombo. No, bombo. Bombo. Este, No, wow, qué increíble, o sea, de verdad, qué talento, qué buena onda, qué progresivo, sí. Muy rock muy progresivo. progresivo Prog rock. y muy, Está aquí en una página muy perra que se ajá, llama Prog Archives. ujú, Ahí están como archivos del los prog. 4 discos. O, bueno, parece que salieron estos dos el mismo año. Ajá, Que qué se me hace muy locura. pesado, muy, muy Sí. padre. Y luego un Pero año después salió Delirios de algo, de algo. sueño o Sí. algo así. Pero wow. Ujú. Está muy bien. Gracias, Eric. Otra vez. Gracias. Por ponernos esta obra. Porque sí, está muy. O sea, no me acordó a Yes. Me acordó más como. Como Pink Floyd con Jazz Fusion. Ajá. Con mucha improvisación muy perrona. O No, sea, es esa un prog rock. guitarra, o No, no, sea, no. Pero no. sí me acuerdo, o sea, la parte lenta en medio, sí Ujú. me acuerdo un buena Pink A mí Floyd. también el tono de guitarra Sí. también a veces era como que, Cuando estaba ok, haciendo los los bends, bends, ¿no? Sí, ajá. ajá. Pero, o sea, la improvisación
era muy padre. Era más como neoclásico, más sinfónico. Ajá. Como tipo un Yngwie Malmsteen antes de Yngwie Malmsteen. Ajá. Como Rainbow, pero también antes de Rainbow, ¿no? Ajá. Porque... Y chicos, no se desesperen que comparemos, solamente Así lo somos. hacemos, Somos así músicos. somos y en primera, o sea, cuando empezamos el canal, pues nuestra visión musical estaba así, o sea, no conocíamos más, entonces estábamos muy atados a lo que conocíamos, entonces escuchábamos eso, Nick escuchaba Yngwie Malmsteen, tal, yo escuchaba tal, Zeppelin, Floyd, bla, 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 y ya, o sea, de ahí nos salíamos, entonces ahora es como que, wow, o sea, me he estado perdiendo esto todo este tiempo y se parece tanto a lo que me gusta, y por eso comparamos, porque es como que sabemos que esto salió antes o lo que sea, pero comparamos porque pues uno hace eso, ¿no? Como que hueles algo y ay, me recuerda a la fragancia que usaba mi abuela o no sé, o sea, como que siempre tu mente relaciona con otras cosas que conoces, pero qué buena canción, Eric, muchísimas gracias por patrocinar esto, por traernos esto al canal, a oídos, a ustedes los que nos escuchan y nos ven, nuevamente. Ahí si se les antoja, ustedes también pueden patrocinar canciones, o sea, ya eso es pago, eso ya no es nomás poner en el comentario, o sea, es escribirnos un email y se hace una transacción y ese video está dedicado a ustedes. Correcto. Entonces, si quieren hacerlo, y se garantiza pues que se va a postear dentro de cierto tiempo y todo eso. Entonces, y como les dijimos, por favor, si están viendo esto en el canal en inglés, vayan y suscríbanse al Nick and Lex Latino o busquen Nick and Lex Latino, en donde vamos a subir y otros videos exclusivos en español también. Díganos qué más deberíamos escuchar, o sea, ya sea de Crucis o de otras bandas, también cuéntenos sus experiencias con estas bandas, dónde estaban, qué estaba pasando, dónde estaban cuando lo escucharon. Todavía no están vivos. O quizás porque son de fans. Repente hay gente también muy joven, ¿no? Entonces... Pues como yo. Sí. ¿Y tú? Que no estábamos vivos en este tiempo. Pues no. Entonces sí, bueno, díganos lo que opinan, lo que pensaron de nuestra reacción, lo que deberíamos de hacer. Y les agradecemos mucho estar aquí. Muchas gracias. Como dijo Alexia, háganle caso a ella sabe lo que dice. Chequen nuestro canal y bueno, yo creo que sería todo para hoy. Llevamos casi media hora hablando. Está bien. Entonces está perfecto. Gracias, chicos. Suscríbanse a los dos canales y nos vemos en el próximo. Adiós. Bye. Chao.